Aino, el personaje más fuerte, más roto, más gratis y free to play, más cute y más sencillo que ha venido en la historia de Genshin Impact. Es todo lo que Xingqiu podría haber sido en su momento, y Xingqiu estaba roto, solo que ella es mucho más fácil. No consume recursos, no hay que subir sus talentos, solo tiene 2 posibles armas y son gratis, pero vais a jugarla muchísimo con Flints, con Lauma y con todo lo que se juegue en el futuro de Notcry, sobre todo si Columbina es carry y soporte, y al igual que Mavuika la jugáis principalmente de carry y queda libre el espacio de soporte de personaje con consonancia de fase lunar. Bienvenidos a la build legendaria del personaje gratis que inició en Notcry y que en mi opinión creo que envejecerá no tan mal como envejecieron Lynette, Kachina y estos personajes, porque su función es realmente poderosa y su construcción es realmente sencilla. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para la gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello, puntos del hype, vete a YouTube, ya estamos sorteando 2 bendiciones al día, no una, aunque no hemos llegado a 100.000, llegaremos en breve, seguramente esta primera semana de Notcry. Bienvenidos, invitados a los directos, que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Estoy grabando esta build después de la de Lauma, o sea, son las 8:30 de la mañana, no he dormido de estar con la versión y todo lo demás. Gracias por el apoyo, por valorar todo ello, porque sé que lo hacéis. Y vamos con la build legendaria de Aino. Pues bien, ella es un soporte fuera del campo que aplica hidro y no depende de dar básicos como Xingqiu y Elan. Y sobre todo, no solo depende de no dar básicos, sino que aplica y punto para todos los equipos, sobre todo de Notcry, pero también para antiguos y para Tignari, sino que además su ulti tiene 13.5 de cooldown como Najida y 14 de utilización. Tiene full uptimes y cooldowns de Arconte. El único problema que tiene Aino es que, a diferencia de Xingqiu, para equipos de 18 se va a adaptar relativamente mal porque faltará tiempo de aplicación, pero el meta actual y los equipos más poderosos del juego tienden a rotaciones solo de 15 segundos y en Notcry Inefa tiene cooldowns de 15, Lauma tiene cooldowns de 15, Flints tiene cooldowns de 15, Nefer tiene cooldowns de 15 y posiblemente Columbina y todo lo que venga en Genshin tendrá cooldowns de 15 porque siempre son mejores, porque menos tiempo, más DPS, más daño por segundo. Si retrasas el mismo daño en 18 o en 20 segundos es menos DPS porque son más segundos, ¿entendéis? Entonces Aino está fuertísima por todo ello. Ahora, no se suben los talentos porque solo aumentan su daño y ella no hace daño, solo quieres aplicar elemento, no quieres hacer daño, además que va a triple maestría, con lo cual imaginar. Entonces, al igual que Nilou, no se suben los talentos, no los subáis. Luego, ¿qué hace la elemental y la ulti? Pues básicamente la elemental genera partículas y si la mantienes presionada te desplaza, pues como por ejemplo Keqing, Alhaitham, Shiori y un montón de personajes más. Y lo que hace la ulti, que la vais a ver aquí literalmente, es el patito baja humo, se llama así. Y básicamente lo que hace es un área donde mojas y aplicas hidro bastante bien, siempre y cuando cumplas 2 condiciones. Condición número 1, tener 2 personajes de Notcry en el equipo. Si solo hay uno, aplica mucho menos y se nota muy limitada. Spoiler, hasta en el equipo de Tignari vas a jugar Aino Lauma, con lo cual está perfecta. Condición número 2, la verdad es que parece que la han escondido un poco, pero la C2 hace que una vez cada 5 segundos hagas un hit coordinado extra de hidro y se nota, está medido para una full aplicación completa y fuerte siendo un 4 estrellas. Con lo cual, depende de su C2, hablamos de ello. Pero diría que un poquito depende de su C2. No es obligatoria, pero depende un poquito. La ulti es esta, para que la vean. Aquí dirás la ulti. Y entonces este patito baja humos va a empezar a disparar a los enemigos. Como no hay 2 personajes de Notcry, está disparando más lento. Pero ya digo, con el personaje extra de Notcry y con la C2 con el segundo extra, aplica mucho mejor. Además, mirar el suelo, ese área, si los enemigos están juntos, el patito aplica en ese área. No solo un enemigo, sino en ese área. Más la aplicación inicial de la elemental. Tiene una aplicación perfecta sin depender de ataques normales. Luego, el primer talento de ascensión dice, presagio lunar, si estás
en 2 personajes de Notcry, el patito baja humos, dispara proyectiles acuáticos con más frecuencia e inflige daño hidro en el área de efecto en un área más grande. Aplica más y más rápido. Pero tienes que tener 2 personajes de Notcry. Luego, primer talento de ascensión, el daño a la habilidad de la ulti de Aino aumenta en un 50% de su maestría elemental. No sirve, pero va a triple maestría. Luego, un punto a la consonancia de Notcry. Sabéis que con 2 o más activas casi todo. Y esto enseña los objetos típicos de Notcry para farmear a Lauma, a sí misma, a Flins, a Nefer, a Columbina, a Durin y a todos los nuevos personajes. Entonces, muy completa y muy sencilla. Ahora, constelaciones. Recordad que podéis sacar a Ino C0, que ya la tenemos todos en la cuenta, pero la C6 se puede conseguir en el banner de Flins, que todavía quedan unas semanas. C1. Tras usar la habilidad elemental o la ulti, la maestría de Aino, como la del personaje en campo, aumentan 80. Ese bufo de 80 al personaje en campo para Flins, para Tignari, para los equipos de Bloom y para infinidad de combinaciones es fuerte. Parece que no, pero es un bufo extra adicional a todo el resto de bufos que podría llevar, como su propio set, el de Notcry, que le da 120 de maestría a todo el equipo, que es bastante fuerte, mucho más de lo que pensamos. Luego, la C2. Si ahí no está en tu equipo y utilizas la ulti, básicamente el patito hace un ataque coordinado con el personaje en campo una vez cada 5 segundos. Como la ulti tiene 14 de utilización, pues es un tick al inicio, un tick a los 5, un tick a los 10 y no llegas a los 15, con lo cual son 3 ticks extra que se nota la aplicación adicional y genera una full aplicación completa y perfecta al enemigo. Esto es muy bueno. Luego, elemental más 3 y ulti más 3, que no sirve para nada porque no hacen daño, no hay que subirlas. De hecho, 1-1-1 ahí no funciona perfecta. Luego, la C4 reduce 10 segundos a 10 puntos de energía una vez cada 10 segundos, una vez por rotación básicamente. Si es de Quicksort el equipo, quizá al entrar y salir del campo lo activas 2 veces en la primera rotación, pero contar 10 por rotación y listo. ¿Qué coste de energía tiene ella? 50 menos 10, 40 de coste de energía. Si tenéis 40 de coste y tenéis este arma, que ahora hablo de las armas, cuando refinéis este arma, la pasiva regenera 24 de coste de energía. Como tiene 40 menos 24, ahí no se convierte en el personaje con coste de 16 puntos de energía, teniendo en cuenta que en mi caso tengo 44 de recarga por los substat, pero que si lleváis el set de Notcry, que ahora lo explico, el set de Notcry 2 piezas da 20 de recarga de energía. Estáis ante de nuevo el personaje con menos coste de energía del juego. Prácticamente no hay que preocuparse por la recarga de energía, es muy fácil de construir. Y luego, la C6 aumenta un 35% si hay 2 personajes de Notcry, el daño infligido a las reacciones de Notcry. Parece una tontería, pero 80 de maestría al personaje en campo, más 35 daño a las reacciones de Notcry, más no tener que prácticamente mandar recursos, más poder llevar tanto el instructor como el set de Notcry y bufar 120 de maestría al equipo, más 80 al personaje en campo, 200 al personaje en campo como hace Najida, más una aplicación perfecta de hidro sin tener que depender de Shinkyu de dar básicos, con cooldowns de Arconte y rotación de 15 segundos perfecta para todos los personajes y carries de Notcry que tienen rotación de 15 segundos, la hace extremadamente buena. Es buenísima, además de que no consume recursos, repito, para subir talentos. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastar los por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Entonces, ¿qué sets lleva? Lo primero es que va a triple maestría y os diría que ni siquiera su stat de recarga. De nuevo es fácil de construir. ¿Qué 2 sets lleva? O bien el instructor triple maestría cuando juguéis con otro personaje de Notcry que lleve el set de Notcry, que en este caso puede ser Lauma, y cuando
por lo que sea, no llevéis otro personaje de Notcry con set de Notcry, ella puede llevar el set de Notcry. Opinión personal, si vais a jugar Inefa Flins Aino, Inefa lleva el set de Notcry, entonces va instructor Aino. Si vais a jugar con Lauma en cualquier combinación de Bloom o Hyper Bloom, Lauma lleva el set de Notcry, con lo cual Aino lleva instructor. Con lo cual mi recomendación es sacarle un instructor triple maestría, recordando que hay una pieza de 5 estrellas que podréis poner de maestría recarga rompiendo set, y yo tengo aquí una pieza de bono año electro porque me falta una pieza para tener el instructor triple maestría en Aino. Pero puede llevar el instructor y puede llevar el set de Notcry. Creo que llevará siempre instructor triple maestría seguramente. Armas. Solo necesita 2 armas. Arma número 1. Esta que veis aquí, que de hecho voy a refinar aquí con vosotros a R5, que se me había olvidado, estoy en mi cuenta free to play. Y básicamente es el arma del evento de la 5.8 que quizá algunos no habéis podido completar. Y es este arma que te da una burrada de maestría, casi 300, y estos 24 puntos de regeneración de energía, que a coste de 50 te deja en coste de 26, y si tienes T4 te deja en coste de 16, el coste más bajo de la historia de Genshin Impact. Full maestría, full recarga, perfectísimo, Aino, para que funcione. Y si no tienes este arma porque no has hecho el evento, ¿qué arma necesita? El arma de la forja de Notcry, mandoble de mucha maestría y mucha recarga para perma ulti, para que tenga maestría porque va a triple maestría. No hacen falta más armas. Quizá el mandoble Aquamarín, que es este de aquí que da maestría, si alguien lo tiene por ahí que bufa el ataque del resto de personajes del equipo, podría venir bien para equipos de Flins o de Tignari por bufar un poco el ataque. Pero el mandoble Aquamarina que tenéis aquí no mucha gente la tiene, pero sería la tercera y última opción. Quien sí la tenga da maestría y una pasiva que bufa el ataque del equipo en proporción a tu maestría. Con lo cual, imaginar encima meterle un bufo de ataque no muy fuerte, no es un cazador de dragones, no muy fuerte el bufo a Flins y a Inefa. Poca broma con jugar a Aino con el Mahaira Aquamarina. Y luego, ¿qué stat tiene que tener? Pues si no tenéis T4, unos 35 de recarga. Teniendo en cuenta que si lleváis el set de Notcry con 20% de recarga, pues serían 115 más 20, 35. Si tenéis la C4 y este arma que te regenera 24 puntos, con lo cual coste de 16, apenas 120 puntos de maestría. Si tenéis el set de Notcry que da 20 de recarga a 2 piezas, pues 0 de maestría. Se juega a triple maestría hasta. ¿Cuánta maestría? Pues toda la que podáis. A mí me falta todavía un ítem de maestría de instructor. Tener en cuenta que llevando instructor pues tienes menos maestría en general, me faltan 140 más, con lo cual tengo 700 y 140, pues 840 sacaría, y me falta subir el arma todavía, así que ganaría pues casi 850 y no sé si alguna cosa más me puede faltar, pero bueno. La flor y la pluma no tienen mucha maestría, pero si tuviera más maestría aquí, que tengo 19, y más maestría aquí, que tengo 34, a lo mejor llegaría a 900 de maestría, no os preocupéis. Si vais con el set de Notcry 5 estrellas, quizás sí que llegáis a 1000 de maestría. ¡Qué fácil, ¿no? 10 minutos de build de Aino. Es literalmente lo que os acabo de decir. Es tremendamente sencilla. Es el personaje más fácil de la historia de Genshin Impact de construir. Y va a ser muy útil, porque coincide muy bien y las pasivas que tiene son perfectas, no, perfectísimas para todos los equipos y personajes de Notcry. Y vuelvo a repetir, seguramente sea mejorada por Columbina soporte, al igual que Mavuika soporte. Pero seguramente juegues Columbina Carry como Mavuika Carry y quede un puesto libre para un soporte hidro que complete equipos de Notcry. Ese soporte va a ser Aino. Y posiblemente, al igual que no jugáis Mavuika soporte de Varesa y jugáis Mavuika Carry, Aino haría ese puesto de soporte de Varesa, de soporte perfecto de Kinich, de soporte perfecto de Mualani y de soporte perfecto de Chaska en el caso de Natlan, equivalente a Notcry ahora que tengamos los nuevos personajes según pasen los meses. Así que señores, poquito más. Esta es la build de Aino, se ha puesto contenta justo además. Tenéis la build de Lauma, si no la habéis visto ya, ir a verla también. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche mini minis y chaito.